Y seguimos en Leña Savioli, en este caso, como lo hacíamos recién, ocupándonos de la situación, de la realidad de la ciudad de Santa Rosa, analizando un poco todo lo que está pasando. Y por eso hemos invitado en la edición de hoy a uno de los concejales de nuestra ciudad, concejal oficialista del bloque del Frejupa, Francisco Panqui Bompadre. ¿Cómo andás, Panqui? ¿Todo bien? Bien, Martín, muy bien, gracias por la invitación y saludos a la audiencia, como siempre. Bueno, uno de los temas de la semana que ha sido en la ciudad de Santa Rosa, el tema, lo hablaba la semana pasada, vino Luciano Di Napoli, el intendente, lo hablábamos también, pero bueno, quizá en esta semana ha tomado mayor relevancia por las lluvias, el tema de los baches. Campeones mundiales de baches, salió a decir la oposición a toda la situación que pasó, a esa cantidad de autos que rompieron sus cubiertas allí en Utracán y la avenida Perón. ¿Qué te pasa o qué te genera cuando lees este tipo de cuestiones, de acusaciones? ¿Cómo ves vos a la ciudad en materia de infraestructura? En principio, enmarcarla en el proceso en el cual Luciano y nosotros llegamos a la Intendencia en el año 2019, que es un proceso de mucho deterioro, no solamente de la responsabilidad del anterior intendente, de Leandro Altolaguirre, sino uno puede mirar un poco más para atrás, de mucho abandono de la infraestructura vial de la ciudad, de la red de cloacas, de agua, del asfalto, digamos, etcétera. Y que por supuesto, Martín, vos y cualquier persona con sentido común puede entender que una sola gestión de 4 años con una pandemia encima de por medio no te permite resolver ni ponerte al día en aquella ciudad de Santa Rosa que los que tenemos ya cierta edad hemos conocido, ¿no? Desde ese punto de vista entendemos que se viene haciendo un esfuerzo insostenible, digamos, de recursos, de horas, de funcionarios trabajando, digamos, en la posibilidad de recuperar y de poner al día a esa Santa Rosa. Estamos cerca de las 800 cuadras de asfalto, digamos, es un número, digamos, no, eso no fue un año o dos y se paró, digo, es sostenido como política pública, como eje además de la gestión de Luciano del Plan de Obras Públicas. Son más de 100 kilómetros entre la red cloacal y la red de agua, digo, que por ahí no se ve, que va enterrado, ¿no? Que en la antigua jerga folclore político se decía eso no garpa porque va enterrado y no lo ve nadie, pero que es necesario porque no tener eso hace que se rompa más fácil o más rápido la capa asfáltica. Digo, y además porque por supuesto un derecho esencial a tener conexión de agua corriente y de cloaca. Digo, en ese contexto, a mí me parece que 4 o 5 días de lluvia en cualquier ciudad de Argentina, media de las dimensiones de Santa Rosa, van a producir inconvenientes, deterioro, rotura de calles, digamos, de barro, de tierra y deterioro de la capa asfáltica. Y entendemos el enojo de la gente, digamos, ¿no? Nadie se pone contento porque alguien agarra un pozo. El pozo no discrimina si vos sos del Frejupa o de la oposición, digamos, vos agarrás un pozo y rompés el auto, no lo rompés o lo que fuere, pero lo agarrás igual. Y le molesta a la gente porque todavía nos queda un montón por hacer, por lo que te digo, por el producto de tantos años de desinversión y de abandono de la ciudad de Santa Rosa. Ojalá tengamos, cuando finalice la segunda gestión de Luciano, una ciudad mucho mejor. La vamos a entregar, por supuesto, ya en mejores condiciones de lo que la recibimos, digamos, para él o la intendenta que venga. Ahora, lo que nadie puede negar es que nosotros no nos dedicamos todo el tiempo, digamos, a tratar de resolver y mejorar la situación que tiene la ciudad de Santa Rosa. Y también hay hipócrita por parte de la oposición, porque cuando uno relee los 4 años de Altolaguirre, digamos, o los 87 días incluso de Tierno como intendente, la verdad que ha sido muy pobre la obra pública que han hecho, el recambio de cloacas o de agua corriente, ¿no? Y ni hablar la capa asfáltica. Entonces, también molesta desde ese lugar, digamos, ¿no? Hoy repasaba aquella conferencia de Carlos Bernas con Leandro Altolaguirre, donde le marca todo lo que el gobierno provincial ponía en la ciudad, lo que Leandro Altolaguirre hacía mal, que no mandaba los proyectos para que se puedan financiar. Digo, entonces, esto no viene de ahora, viene de mucho tiempo. A ellos les gusta decir que en realidad nosotros tenemos una ciudad detonada, se olvidan la ciudad que nos legaron en diciembre de 2019 y todo lo que hemos hecho por esa ciudad, desde las estaciones de bombeo, que tampoco por ahí la gente los conoce ni las ve, que tienen un rol fundamental en el momento de la lluvia. Digo, la verdad que vemos con preocupación cada vez que llueve que se produzcan estas situaciones, pero no por eso dejamos de actuar y de estar encima de los problemas, Martín. ¿Y tu lectura cuál es a que en este contexto, en esta situación, estos días de lluvia y todo esto que sucedió, estas problemáticas que recién contábamos, la oposición aproveche y diga, bueno, que la municipalidad dé marcha atrás con el
proyecto de la obligatoriedad de la revisión técnica obligatoria, de la BTV, como se conoce popularmente. Sí, sí. ¿Cuál es tu lectura? ¿Por qué se hace? Hay como varias dimensiones, digamos, ¿no? Que a mí me gusta aclarar. La primera, que hay que decir que hoy por hoy, aún con la ciudad que ellos tanto critican y que en buena parte fueron responsables de muchos de sus problemas y inconvenientes, los combis, los colectivos, los camiones de larga distancia tienen la revisión técnica obligatoria que hacerla, digamos. Los taxis, los remis, los colectivos del EMTO, digo, no es que esto no se hace, no lo hacen los particulares hoy. Ahora bien, la idea de la RTO tiene que ver también con la seguridad vial, es decir, hay una situación de seguridad vial que se mejora teniendo autos en mejores condiciones, que ya lo ha publicado Estrella Amarilla, ha sentido en ese, respecto de la RTO, ha dicho que mejora la seguridad vial, y todo lo que sea en pos de mejorar la seguridad vial me parece que tenemos que hacerlo, como hemos sancionado la ordenanza de máxima de 30 kilómetros en el casco histórico, el alcohol cero, la regulación de los vehículos de movilidad personal. Digo, es un paquete de medidas que siempre tienen que ver para bajar los accidentes y la siniestralidad vial, que suele ser una gran causa, digamos, de muerte y de lesionado en cierta edad, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos que ponerle el acento. La revisión técnica obligatoria tuvo una licitación, digamos, hay una empresa que se presentó, que ganó, que tiene un derecho adquirido, porque ellos también piden suspender la licitación. Sí, sí. Digo, eso le implicaría además daño y perjuicio al municipio, en el caso que quisiéramos hacerlo, digo, pero la voluntad es seguir adelante. El proceso de licitación, el tipo de taller que uno tiene que poner, las maquinarias, los procesos de evaluación y exámenes de los automotores, no los establece ni la provincia ni el municipio, es Nación a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hay un responsable que es un director técnico del taller, digo, y hoy en día ya se está haciendo con todo este tipo de vehículos no personales por ahí que transportan personas o mercaderías, y se está haciendo correctamente, digamos. Entonces me parece que ahí, bajo la excusa de que por supuesto tiene un costo para el particular, el privado, que hasta ahora no tenía que hacerlo, en la provincia de La Pampa, ¿no? Porque lo hacen 20 provincias de la Argentina. Somos una de las 3 que no tenemos, que también es un dato que uno tiene que tener en cuenta, digamos, ¿no? Digo, bajo ese argumento, la oposición, entiendo yo que hipócritamente, nos dice que suspendamos cuando no repudia ninguno de los proyectos que nosotros presentamos que tienen que ver con el desfinanciamiento de la provincia, de la ciudad y de las economías de las familias santarroceñas y pampeanas, ¿no? Porque ellos dicen que ese no es el ámbito y que no afecta, digamos, a los y las santarroceñas, digamos. La verdad que es de mucha insensibilidad, de mucha falta de empatía, digo, las personas que han sido echadas, los y las trabajadoras, se hicieron presentes más de una vez en el Consejo Deliberante, en sesiones, en comisiones o de manera privada en reuniones con los diferentes bloques. Son vecinos nuestros, vecinas nuestras que las encontraron en el parque, en el supermercado, en un espectáculo público, donde fuere. Y eso además se escala hacia arriba, también se desfinancia el municipio en un montón de obras que no van a venir de Nación, se desfinancia La Pampa, el gobernador acaba de anunciar la demanda que va a hacer pidiendo que se restituyan los fondos. Son partidas millonarias cuando uno empieza a sacar la cuenta de todos los programas que se van recortando. Y por supuesto que nada de esto para la oposición es un problema, porque nunca nos acompañan, nunca apoyan y ni siquiera se abstienen, votan en contra directamente. ¿Y crees que va a ser un comportamiento sistemático que van a tener en el Consejo y lo podemos extender a la Cámara de Diputados durante todo este periodo, estos años? Deberías preguntárselo a ellos. Yo no quisiera hablar por los bloques que no represento ni integro. Lo que uno puede entender que a medida que el gobierno de Javier Milei, del presidente, se vaya desgastando, entiendo que el apoyo debiera ser, en términos políticos, cada vez menor o de intentar despegarse. Ahora bien, no es que ellos no reconozcan la problemática, porque en la última sesión uno de los concejales de la oposición claramente dijo que parecía que Milei provocaba todo el tiempo al pueblo argentino tomando medidas que además en fechas muy importantes y sensibles, justamente se tomaban las medidas en sentido contrario a lo que se venía haciendo en los últimos 15, 20 años. Entonces, de alguna manera, se dan cuenta de lo que está pasando, pero indudablemente siguen sosteniendo el mismo apoyo que hicieron en la campaña, que militaron, que votaron. No es un dato menor, Martín, que la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, como yo les dije a los concejales en la última sesión, la fórmula presidencial, repito, integra el gabinete de Javier Milei. Y entonces, la verdad que me parece que sus legisladores les han votado el DNU, y en algún sentido han dado quórum o han votado afirmativamente
en diputados las leyes que ha pedido el presidente, con lo cual hay un apoyo claro. El tema es que en algunos sentidos se les complica decir que esto es así de manera expresa, pero lo hay. Ahora voy a preguntarte y quiero conocer tu análisis sobre la realidad nacional, un poco lo que está pasando también en el peronismo, pero vuelvo a la cuestión de la ciudad en particular, a lo de la RTO. En este contexto complicado, en este contexto recesivo, muy, muy complejo económicamente para todo el mundo, que poca gente está mejor, casi nadie está mejor que en diciembre, digo, ¿era el momento para obligar a los conductores, a las conductoras de la ciudad a hacer, bueno, la BTV? Yo entiendo lo que vos decías recién de, bueno, es seguridad vial, lo avala Estrellas Amarillas, por supuesto, nadie lo desconoce, pero uno se pregunta si era el momento. Sé que es una pregunta que muchos vecinos y vecinas se hacen también. Sí, para ser sincero, Martín, el proyecto se presentó hace muchos meses atrás, digamos, ¿no? Sí. Por eso que la licitación ya está adjudicada, digamos, ¿no? Porque esto lleva un proceso, aunque no se esté implementando todavía, porque hay que instalar el taller, etcétera, bueno, iniciar todo el proceso. Digo, el proyecto yo no recuerdo bien, si no data de octubre, septiembre-octubre, digo, del año pasado, puede ser. Cuando el litro de nafta super valía 300 pesos, hoy vale 1000. Entonces digo, nadie tampoco en aquel momento, en aquel contexto, aún imaginando un escenario adverso, podía imaginar lo que estamos viviendo los argentinos hoy, digamos, ¿no? Con un precio de la nafta dolarizado en precios internacionales, con los alimentos liberados, con las prepagas liberadas. Digo, en este sentido, la verdad que uno no puede analizar el momento de presentación del proyecto con hoy, porque eran dos países diferentes, digamos. Entró ya el proyecto de presupuesto, lo decía Luciano de Nápoli el otro día. ¿En qué estado está? ¿Están analizándolo en comisión? ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo sigue la cuestión? Esta semana no hay comisiones. Sí. Le dimos entrada el jueves en la sesión. Digamos, el proyecto cuando lo presenta el Ejecutivo se le da entrada en la sesión. Ahí se deriva a las comisiones respectivas, que puede ser una o más de una. Se lo trata en la comisión respectiva, se saca dictamen, si es que hay consenso para el mismo, y se pasa a la sesión inmediata posterior. Nosotros en principio estaríamos en condiciones ya de tratarlo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto el lunes 22, el aniversario de Santa Rosa, para, si hay dictamen, si están de acuerdo la oposición y avanzamos en la sesión del 25 el jueves, ya va a poder aprobarlo. La verdad que es un presupuesto que, como vos sabés, se ha retrasado, el Ejecutivo había pedido prórroga y el Consejo se le había dado. En principio porque no tenemos presupuesto a nivel nacional, está prorrogado el de 2023 y eso retrasó el presupuesto provincial que después finalmente lograron sacar y que a veces desde los municipios se espera siempre que esté primero el presupuesto nacional, luego los provinciales para saber la pauta de qué ingresos te van a entrar de esas jurisdicciones, por eso se suele esperar, esa es la secuencia como lógica, digamos. Así que bueno, lo debatiremos. ¿Qué se puede decir a grandes rasgos del presupuesto? ¿Dónde están cargadas las tintas de ese presupuesto? ¿En qué área? No, es un presupuesto que por supuesto no puede desconocer la crisis económico-financiera que está viviendo el país, la provincia, las familias y por ende la ciudad, que no está exenta de esto. Y lo que sí me parece a mí, digamos, que es un presupuesto que va a ser difícil saber en cuánto se podrá cumplir o no, porque se ha vuelto muy difícil prever qué va a pasar en este país, digamos, ¿no? Entonces, generalmente uno presupuesta un montón de medidas, de variables, de índices, que cuando ve, una vez cumplido el año, la cuenta de inversión, que es lo que efectivamente se gastó la plata de municipio, de provincia o de nación, de la jurisdicción que fuere, ahí ve la desaveniencia que hay, producto de la inflación, de la volatilidad de los precios, de las crisis cíclicas económicas que tiene nuestro país. Entonces, la verdad que es difícil establecer qué puede pasar. Entiendo que es un presupuesto atado a la realidad, digamos, que no plantea ningún delirio, bastante, digamos, en ese sentido austero, pero bueno, es el presupuesto de crisis, ¿no? Un presupuesto en la crisis que estamos viviendo. Me interesa mucho conocer tu análisis de la realidad política y quiero comenzar preguntándote por el peronismo. Si tuvieras que, a nivel nacional, ¿no? Sí. Creo que, no sé si compartís conmigo, que el peronismo en la provincia está un poco más armado, no sé si porque es oficialismo, no sé si esa es la respuesta, pero está un poco más armado que a nivel nacional. ¿Cuál es tu definición del momento que atraviesa el peronismo a nivel nacional? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo definirías? Yo creo que es un proceso de autocrítica y de mirar hacia adentro porque hemos perdido el balotaje
no sin dejar de decir que 11 millones y medio de personas nos acompañaron, que no es un dato menor, digamos, y que ese electorado también merece una respuesta y una representación, digamos, y que como todo proceso tendrá en algunas figuras, digamos, los nuevos líderes o lideresas, digamos, del peronismo, que como gran movimiento político de este país popular va a seguir estando, va a seguir peleando y tiene que seguir enamorando a los argentinos para ser una clara alternativa de poder en el 2027, digamos. ¿Tiene que darse cuenta el peronismo o volver a darse cuenta qué es lo que enamora a los argentinos, a las argentinas? Esto que decía Kicillof en algún momento de tocar otra sintonía, tocar otra música. Y es parte, Martín, entiendo yo, de esta discusión interna, ¿no? de qué está pasando con las nuevas generaciones, qué cosas por ahí el peronismo en la última oferta presidencial no supo ver, o no supo detectar, o no supo enamorar. Pero también, digámoslo todo, digamos, llegamos al balotaje saliendo primeros, con 7 puntos de diferencia, y aún en el balotaje tuvimos 11 millones y medio de votos, en un país con un contexto inflacionario que por supuesto no lo provoca el gobierno, la inflación, aunque a veces puede ayudar, pero no era el caso del gobierno de Alberto, digamos. No liberó el precio de la nafta, no liberó el precio de los alimentos, digo, tenía la concepción de ciertos servicios públicos ser aumentados prudencialmente, no como está pasando ahora, digo, en ese punto el gobierno actual ayuda a la inflación, pero aún así con un 100% de inflación fue una clara fórmula competitiva, porque llegó al balotaje desplazando la fórmula de Juntos por el Cambio, que es lo que yo le decía a los concejales opositores, que hoy forman parte de ese gabinete, ¿no? En dos áreas mamitas, estratégicas, seguridad y defensa, y como si el mundo estuviese tan calmo como para tener a estos dos ministro y ministra, que dejan mucho que desear, por supuesto, ¿no? ¿No está desorientado el peronismo? La verdad que... No es la palabra que se te ocurre. No, yo estoy muy ocupado con lo que pasa en mi ciudad y algo, por supuesto, en mi provincia, que como vos decís, al ser gestión en ambos órdenes, te ordena, porque te ordena la gestión, te ordena haber ganado, te ordena la responsabilidad de gobernar. Podría haber fisuras. Yo, por lo menos en la Cámara de Diputados, no la veo hoy a las luces, pero podría haber. A ver, es muy diverso el peronismo en la provincia también. Hipotético, contrafáctico. Lo que digo es, comparado a nivel nacional, es un peronismo mucho más ordenado porque gestiona, gobierna, tiene representación y tiene la responsabilidad de gobernar esta provincia y esta ciudad. Desde ese punto de vista, yo estoy mucho más ocupado en esas cuestiones y la verdad que hasta puede ser irrelevante lo que yo crea a nivel nacional. Lo que sí pienso, digamos, que hay que volver a discutir, digamos, ¿no? Volver a replantear qué enamora a la sociedad argentina, cuáles son los valores que el peronismo ha sostenido siempre y lo han hecho el Partido Popular en términos históricos más importantes de América Latina, ¿no? Porque no existe el varguismo, no existe el cardenismo, digo, ninguno de los grandes populismos, movimientos nacionales de la década del 40 y 50 de América Latina existen, salvo el peronismo. Entonces, eso habla de que algo bien, de que alguna lectura correcta de la sociedad argentina hemos hecho, pero bueno, a veces hay que agregar nuevos capítulos, ¿no? Y hay que volver a pensar qué sociedad vivimos, ¿no? En un mundo globalizado, que a veces se vuelve tan cruel, ¿no? Donde uno escucha ciertos discursos que hace 10, 15 años eran impensables y hoy están y forman parte del debate que tiene que pensar un dirigente cuando se presenta con un proyecto para que la sociedad lo acompañe. Te siento que en la irrelevancia de tu respuesta, porque por lo menos en la sociedad pampeana sos un referente del peronismo de la cámpora, muy apuntada hoy por otro sector del peronismo. Hay discusiones de... Aníbal Fernández creo que lo venía diciendo hace tanto tiempo, y lo vuelve a repetir ahora, muchos que le cargan las tintas y la responsabilidad de la cámpora, le cargan esa tinta de que atenta incluso con hoy el candidato potencialmente con más chances que tiene, o al menos se entiende, de cara a 4 años, falta un montón, que es Axel Kicillof, que la cámpora lo quiere socavar. ¿Qué lectura haces? ¿Crees que se está haciendo una demonización de la cámpora? Yo creo que la demonización de la cámpora se hizo hace muchos años y en todo caso ya es una discusión que no tiene sentido porque la demonización tuvo que ver cuando era la organización de quien ejercía la primera magistratura, la presidencia de la nación, porque era una forma de criticar a la presidenta sin nombrarla, digamos, ¿no? Era su organización. Entonces, desde ese punto de vista me parece que se apuntaron todas las fichas ahí para de alguna manera criticar a Cristina Fernández por entonces presidenta, pero la verdad que hoy no le veo esa relevancia. Pero no quieren, con lo que está pasando en la sociedad argentina, me parece que hay cosas más importantes que... Pero hay debates dentro, como lo hay en el radicalismo, como lo hay en el PRO, como lo hay en todo lado. Y en eso que vos decís, en ese momento se le apuntaba contra Cristina, o quizá era para socavar la figura de Cristina. ¿Hoy para dejarla fuera del armado del peronismo futuro?
Desconozco, Martín. No es algo que yo pueda responder, no participo de esos debates, no me corresponde, pero entiendo sí, digamos, que el peronismo en su totalidad, digo, más allá de esta discusión que vos planteás, esta antinomia entre dos sectores, tiene que pensar cuál va a ser la propuesta para el 25 y para el 27 fundamentalmente, porque la verdad que la Argentina no soporta otro gobierno de este tipo, de tipo liberal o neoliberal, o que se olvida de las grandes mayorías populares, porque en esto hay que decirlo, es muy fácil destruir una política pública, es muy fácil deteriorar una institucionalidad y es muy difícil reconstruirla y volver a darles, digamos, algún tipo de entidad a las instituciones públicas o a los programas públicos. No es simplemente lo dieron marcha atrás, lo reponemos cuando nosotros volvamos al gobierno. Sí, digo, sí, en el medio pasan muchas cosas. Hay gente. Primero que hay gente que Claro. tiene una parte de sus derechos incumplidos, primer punto. Segundo punto, hay una estructura burocrática en el buen sentido de la palabra, en el sentido weberiano de la palabra, digamos, que deja de hacer lo que sabe hacer, digamos. Y que después cuando vos querés reponer esa política pública hay que volver a enseñar, volver a explicar, volver a capacitar, digamos. Y sobre todo porque el mensaje también a veces es de sálvese quien pueda, que te salve el mercado, si no llegaste hasta acá es porque no te esforzaste lo suficiente, ¿no? Ese discurso meritocrático que donde vos rascás un poco, ves claramente las desigualdades y las diferencias en la carrera por el trabajo, por la educación, por la vivienda, por una vida medianamente digna. Entonces la verdad que esos discursos a nosotros no nos gustan, nunca le gustó al peronismo ese tipo de discursos. El peronismo entiende que el Estado tiene que corregir aquello que el mercado no puede corregir por sí mismo, donde el mercado no llega. Imagínate cantidad de pueblos por ahí pequeños o medianos donde el mercado no tiene interés porque no hay demanda, digamos, en términos que justifican algún tipo de presencia. Es siempre el Estado el que está presente. Y además porque el Estado no puede irse, no le queda otra que estar presente. Entonces digo, en algún punto, la demonización del Estado es una forma de demonizar, no solo el Estado, sino a las clases más favorecidas por el mismo, ¿no? Las clases que dependen casi enteramente de que el Estado esté presente, o asistiéndolo, o ayudándolo, o generando las condiciones para los que tienen mayor poder en términos societales, no se aprovechen de los sectores populares. Entonces, no es solamente la crítica al Estado, una crítica anarquista, como le gusta decir a Milei. Ahí hay una crítica clasista que va por las clases más populares, digamos, una manera de no decirlo, ¿no? Pero que lo hace. En un estado gobernado por el peronismo acá en la ciudad, ¿se está llegando? ¿El Estado está cumpliendo ese rol que vos decís, de llegar, de acompañar a las clases más populares, a los que hoy les está costando llegar a llenar la olla? Se hace el mayor de los esfuerzos, por supuesto, digamos, en el sistema que tiene desde hace muchos años el Estado municipal establecido. Lo que sucede es que también el golpe y la crisis es tan grande, digamos, que a veces uno llega hasta donde puede, llega con los recursos que tiene y puede parecer, digamos, que no termina más la crisis, ¿no? Entonces, si uno pudiera ver cuál es el final de la crisis, podría ajustar la política pública mucho más precisamente, pero nadie sabe dónde termina esta crisis, cuándo dejan de echar gente, cuándo dejan de bajar, de subir los precios de los alimentos, cuándo deja de subir el precio de la nafta. Digo, la vida se encarece tanto que vos no podés predecir mínimamente, en algún sentido, pienso en la política pública de una gran ciudad como Santa Rosa, dónde termina esto y hasta dónde puedo llegar, digamos, ¿no? La incertidumbre es muy grande, por eso digo, volviendo un poco al presupuesto, son presupuestos de crisis, de mucha incertidumbre, donde a veces las variables no están en tus manos manejarlas y se disparan de un mes a otro y la verdad que te afecta al desarrollo, a la ingeniería financiera, económica que tiene que tener un municipio, digamos, a las familias ni hablar, pero también un municipio por la dimensión de lo que maneja, la provincia, lo que fuere, ¿no? Cualquier organismo estatal tiene estas dificultades en momentos de crisis. Gracias por venir. No, gracias. Un gusto recibirte. Muchas gracias. Que ande muy bien. Francisco Panqui Bompadre, charlando con nosotros, concejal del Frejupa acá de nuestra ciudad. Nos vamos a ir a una pausa, todavía nos queda más en esta edición de Leña Savioli. Los invito y las invito a quedarse ahí.